se enciende una luz en Suiza, ¿verdad? Espero que lo hayan repasado, le hayan dado una leída y que podamos, simplemente dar un repaso, breve, ¿no? Eh, bueno, ¿de qué va a hablarnos, este capítulo? Bueno, nos va a hablar en síntesis, de un hombre de Dios, un siervo de Dios llamado Ulrico Zwinglio o Zwinglio. Eh, Este fue un líder de la Reforma Protestante en Suiza, y fundador de la Iglesia Reformada Suiza, ¿no? Entonces, él era un estudiante voraz. Sus primeros años, pues, fue de gran educación, ¿verdad? Espero que hayamos pues, leído, ¿no? Leído, leído algo de este hombre de Dios, ¿no? Y bueno, eh, es impresionante cómo Dios utiliza siempre a siervos humildes, siervos sencillos, siervos que son de cuna humilde, que son fáciles de enseñar por Dios, ¿no? Que son dóciles, que son humildes, que no son creídos, ¿verdad? Dijéramos coloquialmente, difíciles para el Señor de enseñarles, ¿verdad? Este señor, este hombre de Dios llamado Ulrico, desde temprana edad dio dotes de gran intelecto, ¿verdad? Fue una persona igual que Lutero, muy inteligente y muy humilde. Es decir, que la humildad está ligada íntimamente con la gran inteligencia y con la gran piedad. Es decir, entre más humildes seamos, ¿verdad? Entre más nos consideremos como niños pequeñitos que necesitan ser enseñados por Dios para todo, pues es más fácil para nosotros llegar al conocimiento de la verdad y serle de mejor ayuda para la causa de Dios, ¿verdad? Al Señor con esa humildad. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, ¿no? Entonces, este hombre nació pues allá en las montañas de Suiza, ¿verdad? Su padre pues era un pastor, me parece, si no mal recuerdo, era un pastor. Y pues Lutero en Alemania, hijo de un minero, y Zwinglio en Suiza, hijo de un pastor, allá, y ambos nacidos en cunas humildes, sencillas, sin renombre, batallando en la vida, con la pobreza, con la humildad, con la escasez, pero con las mismas características, ¿verdad? Los papás, tanto de Lutero como de Zwinglio, el papá alemán de Lutero y el papá suizo de Zwinglio, los dos buscaron darle la mejor educación a sus hijos, darle las mejores escuelas, las mejores letras, los mejores libros, los mejores maestros, las mejores universidades, las mejores todo, ¿no? Lo mejor de lo mejor de la educación. Ellos querían que sus hijos fuesen de lo más preparado intelectualmente posible, ¿verdad? Y Ulrico desde temprana edad se vio impresionado por su hogar en el campo, ¿verdad? Ulrico, con tanto Lutero como Ulrico, como también los hombres de la Biblia, comparten la característica de que normalmente esos hombres viven, ¿en dónde? En el campo, viven rodeados de la naturaleza, de la creación de Dios, de las lecciones que Dios enseña en su segundo libro, que es la revelación de la naturaleza, ¿verdad? Entonces allí en los Alpes suizos, Zwinglio veía las imponentes montañas, la belleza de la naturaleza. Si han visto ustedes ahí en internet paisajes de Suiza, de todos esos países, ¿verdad? Escandinavos, Suecia, de todos esos países, pues verán que son paisajes casi edénicos, ¿no? Son paisajes muy hermosos, muy imponentes. Y ahí se crió este hombre, este pequeño y varoncito, ¿verdad? Que poco a poco fue creciendo rápidamente y se vio rápidamente de que su intelecto daba para mucho más que su pequeña choza, su humilde cabaña allá en el campo. Y tanto él como su padre pues decidieron que era mejor idea que dejara su trabajo allí familiar en el campo con su familia y se mudara a modestas ciudades donde hubiesen más gente, donde hubiese más población,
más intelecto, más conocimiento, donde hubiese más, ¿cómo se dice? Donde hubiese más, pues sí, cátedra, ¿verdad? Donde hubiese más libros, donde hubiese más educación. Así que Zwinglio rápidamente pues se fue a ciudades como Basilea, como Zurich, como varias universidades, ¿verdad? Ahí en ese país. Entonces, varias escuelas, perdón, primero escuelas, ¿no? Escuelas de nivel medio, de nivel inferior, después nivel medio, hasta el último, hasta llegar pues, a la universidad, ¿no? Entonces, ahí Zwinglio, al llegar a a la, a la escuela, a las escuelas, tal como los escribas y fariseos, los dominicos y los franciscanos, vieron en este joven un excelente prosélito, o por lo menos aspirante a prosélito, es decir, un individuo que pudiera sumarse a sus filas, ¿no? Y servirles en su causa de recaudar fondos y dinero para las para estas dos organizaciones, estas dos escuelas, estas dos denominaciones católicas, ¿no? Los franciscanos y los dominicos, que rivalizaban entre sí, ¿no? Y se estaban peleando al muchachito que era, pues evidentemente era muy inteligente, muy listo, tenía dotes de orador, tenía dotes de poeta, dotes de músico, dotes de intelectual. Él leía muchísimo, leía muchos académicos, leía muchos filósofos de su época, de los más importantes, ¿verdad? Y entonces él también logró alcanzar a leer las Sagradas Escrituras. Entonces este varón pues se veía muy inteligente y muy capaz, y pues los dos bandos querían quedárselo como monje, como uno de sus adherentes a sus filas. Así que el padre de Zwinglio, cuando escuchó de él que querían los monjes hacerlo a él monje, pues protestó inmediatamente y le ordenó a Zwinglio que no, de ninguna manera, se metiera a algún convento de esos, porque él sabía que los monjes vivían una vida holgazana, una vida pues vaya, de vivir de los diezmos, de las ofrendas, que se daban a la Iglesia Católica, y que los monjes usaban en banqueteos, en borracheras, en paseos, en hacer nada, en no trabajar, ¿no? En pasársela en el convento, o en vicios y disipaciones, ¿no? Que simplemente pues era una vida malgastada, ¿no? Con la excusa de ser religiosos y de encerrarse en monasterios a consagrarse supuestamente a Dios. Lutero mismo fue en Alemania el que decidió por su propia causa encerrarse en un convento y hacerse monje, y de no haber sido por la providencia de Dios, pues Lutero no habría salido a la luz y se hubiera muerto allí en la oscuridad, en el anonimato, buscando la santidad de Dios sin encontrarla, y haciéndose matar a sí mismo con ayunos y con penitencias, ¿no? Pero la misericordia de Dios a través de la palabra de Dios, y quiero que esto quede muy claro, quede muy remarcado, la palabra de Dios es la protagonista de la Reforma Protestante. La palabra de Dios es la protagonista de la historia de Lutero, de la historia de Zwinglio y de la historia de los demás reformadores, de Juan Calvino y de los demás, ¿verdad? Esos hombres fueron utilizados por Dios a través de su palabra, es decir, Dios es el centro y su palabra es el centro. Ambos son el centro de la Reforma, y como dice Elena White, la Reforma Protestante no acabó en el siglo XVI o en el siglo XVII, ni en el XVIII, ni en el XIX, ni en el XX, ni en el XXI. Es decir, la Reforma Protestante continúa hasta nuestros días, ¿verdad? La Reforma Protestante es hoy nuestra obra, es la antorcha que nos dejaron ellos, la pasaron de generación en generación, y nosotros como adventistas del séptimo día tenemos esa antorcha que pasó por manos de Lutero, por manos de Zwinglio, de Calvino y de los demás reformadores. Esa antorcha llegó hasta nosotros hoy en estos últimos
días de la historia humana, tenemos nosotros esa antorcha de la reforma. Dice un dicho, ¿verdad? En latín, Ecclesiam siempre reforma, algo así, ¿no? No recuerdo muy bien el dicho, pero que significa la iglesia siempre en reforma, ¿verdad? Siempre la iglesia debe estar reformándose. No se confundan los términos, ¿verdad? Pues se puede confundir fácilmente los términos, pero la reforma es un movimiento que ha existido desde el principio del mundo. Dios es un Dios de reforma. En el Génesis vemos cómo Él trata de reformar el mundo, ¿verdad? Cuando Dios dice, promete un Salvador, un Mesías, le dice al diablo, la simiente o el descendiente de la mujer te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre los descendientes de la mujer y tu simiente. Es decir, esa enemistad que Dios pone en nuestro corazón contra el diablo es lo que hace que podamos reformar a nosotros mismos y reformar la iglesia y reformar el mundo. Reforma es un cambio de forma, es reformular lo ya establecido. Hacer un cambio, un giro para bien, un cambio para bien. Entonces, la iglesia siempre está reformándose, lo veamos o no, lo aceptemos o no, lo queramos o no, de a poco o de mucho a mucho, la iglesia siempre se está reformando desde los días de antigüedad hasta los días de hoy, ¿verdad? Entonces, Zwinglio participó en esta reforma junto con Martín Lutero. Lo curioso es que pues Martín Lutero y Zwinglio estaban separados pues por muchísimos kilómetros, ¿verdad? No se conocían, no se hablaban, no se mensajeaban por cartas, es decir, ellos eran desconocidos el uno para el otro, pero al conocer la verdad, ambos llegaron a enseñar exactamente lo mismo, ¿verdad? Llegaron a enseñar exactamente lo mismo, sin hablarse y sin previo acuerdo. Y entonces Zwinglio escribe en una de sus cartas que lo hace porque el Espíritu Santo no se puede contradecir a sí mismo, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre enseña lo mismo entre sí y no puede contradecirse. Es decir, que tanto Lutero como Zwinglio estaban enseñando la misma enseñanza sin ponerse de acuerdo. Es decir, ambos estaban siendo dirigidos por Dios mismo y ellos no eran dirigidos por su propia interpretación privada, por su propia iniciativa, por sus propios deseos. Ellos dos eran dirigidos por Dios, por el mismo Dios, aunque no se conocieran y aunque estuvieran separados y aunque estuvieran en diferentes países y en diferentes circunstancias, ambos enseñaban la misma enseñanza porque el Espíritu Santo estaba usando a ambos en sus diferentes vidas. Entonces, repito, la palabra de Dios es la protagonista de la historia de Zwinglio y de Lutero y de los reformadores. No, los protagonistas no son Lutero, ni Zwinglio, ni Calvino. El protagonista principal es Dios y su palabra, su santa palabra. Y entonces, Zwinglio, a través de un profesor que le enseñaba a él pues cosas, literatura antigua, este profesor llegó al conocimiento de las Sagradas Escrituras por el conocimiento del griego y del hebreo y estudió la Biblia en sus idiomas originales, y entonces él logró tener acceso a la Biblia porque recordemos, como vimos en capítulos pasados, los reformadores eran los únicos de los grupos, del pequeño grupo selecto que podía tener acceso a la Biblia. El pueblo común no tenía la Biblia a su alcance, no la tenía ni en físico, ni en papel, ni tampoco en su idioma. Es decir, los únicos que tenían la Biblia en su poder físico eran los sacerdotes católicos y además, para colmo, estaba escrita única y exclusivamente en latín y no podía ser traducida al idioma natal de las personas ni ser distribuidas so pena de persecución, encarcelamiento, multa y finalmente la muerte, ¿no? La pena de muerte. Entonces la Biblia era prohibida
Y Zwinglio, al estudiar, al tener acceso al conocimiento literario de la época y de las Sagradas Escrituras, pues eh, logró conocer logró conocer la Biblia, y entonces él estudiaba mucho tanto la doctrina católica como los dichos del clero, como diferentes filosofías de la época famosa. Entonces, él contrastaba, como lo hizo Lutero, la Biblia con la enseñanza de la iglesia, y evidentemente también él vio las contradicciones y decidió dedicarse plenamente a la palabra de Dios, porque los dichos de la iglesia y las enseñanzas de la iglesia no satisfacían la sed de su alma como sí lo hacía la palabra de Dios. La palabra de Dios, al leerla él, como debería ser con nosotros, llenaba su alma, le refrescaba el alma y le daba eso que nada, ninguna otra cosa podía darle. La palabra de Dios era, como dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo si comemos 3 veces al día, pues cuánta más, con tanta más avidez debiéramos estudiar las Sagradas Escrituras todos los días, comiendo el pan espiritual, que es no para la vida física y el sustento de esta vida perecedera, sino del alma eterna, de la vida eterna que no perece. Debiéramos alimentar nuestra alma todos los días estudiando las Sagradas Escrituras, así como nos mantenemos del pan diario, ¿no? Entonces, este hombre, este teólogo, fue educado en la Universidad de Viena, ¿verdad? En su universidad, en su alma mater, y ahí conoció las Sagradas Escrituras. Y entonces él empezó a predicar desde el púlpito a Jesucristo y a la palabra de Dios solas, ¿no? Solo Cristo, sola Escritura, ¿verdad? Y contrastaba estas doctrinas con los dichos de la iglesia, con las enseñanzas de Roma. Y entonces él decía, desechen todo eso, lo único que importa es Cristo Jesús y su palabra, su santa palabra, la Biblia. Es lo único que necesitamos en esta tierra. Se nos puede quitar de todo, se nos puede despojar de todo, menos que se nos despoje menos de nuestra fe en Cristo y de nuestra fe en la Biblia. Eso jamás se nos quite lo demás, pero la Biblia y Cristo jamás se nos quiten, ¿verdad? Entonces, él enseñaba estas cosas, y entonces la Iglesia Católica iba perdiendo adherentes con la poderosa enseñanza de este hombre intelectual, que las masas lo seguían con avidez, lo escuchaban con avidez, porque decían, este hombre es nuestro Moisés, ¿verdad? Que nos va a liberar de la esclavitud del papado, de la superstición de Roma. Y entonces, al principio no se manifestó la persecución contra él, ni la oposición, pero finalmente la oposición estalló sobre Zwinglio, ¿verdad? Y entonces Zwinglio no tuvo más remedio que aceptarla y soportarla valientemente y tenazmente, ¿verdad? Soportarla pacientemente. Soportó la persecución religiosa de parte de la Iglesia Católica, y entonces finalmente fue proscrito, ¿verdad? Fue condenado de cierta forma, ¿verdad? A manera a manera intelectual, no física. Obviamente lo quisieron matar, pero Suiza y el lugar donde él estaban decidiéndose a favor de la reforma protestante, ¿verdad? Estaban decidiéndose a favor de las doctrinas de la Biblia y no de las doctrinas de la Iglesia romana. Y entonces, como vieron que nada adelantaban los opositores de Zwinglio, que nada adelantaban con perseguirlo, con calumniarlo, insultarlo y decirle a la gente que no escuchara sus enseñanzas, porque la gente simplemente pues no le hacían caso, ¿verdad? No le hacían caso a las enseñanzas de Roma, ni a sus ordenanzas. Simple y llanamente escuchaban a Zwinglio y lo que él enseñaba, porque él enseñaba lo que decía la Biblia,
Y entonces decidieron hacerle frente en su terreno, que es el debate teológico, ¿no? Y entonces el escogido para debatir con Zwinglio fue el famoso doctor Juan Eck y otros prelados, ¿verdad? Otros sacerdotes católicos. Pero fue citado a una ciudad, ¿verdad? A una ciudad que era en su mayoría católica, gobernada por príncipes y por gobierno católico, y fue citado ahí para que Zwinglio fuera allí a debatir, ¿verdad? Evidentemente los amigos de la Reforma, los amigos de Zwinglio y los amigos gobernantes de ese lugar le dijeron que era una trampa, que si él se paraba allí, él ponía sus pies y su presencia allí, ellos no iban a respetar, no iban a respetar su vida, no iban no iban a respetar el debate teológico, simple y llanamente lo iban a agarrar y lo iban a quemar vivo, lo iban a matar. Entonces dijeron, no vale la pena que vaya Zwinglio, quédate aquí mejor, y que vayan otros dos. Y entonces fueron elegidos Colampadio junto con otro estudiante, ¿verdad?, de la Escuela de la Reforma, fueron a debatir con los representantes católicos. En el debate fue usado, ¿verdad?, como se parece allí a los debates, no sé si lo han visto, ¿no? A manera chistosa, ¿verdad? Ahí los debates de un sacerdote muy famoso católico que se llama Luis Toro, allí así fue muy parecido, ¿verdad? Debates teológicos largos que, si no mal recuerdo, duró como 18 días. Los reformadores protestantes eran humildes y sencillos, ¿verdad? No eran de gran pompa, en cambio los sacerdotes católicos pues eran todos como los fariseos, ¿no? Llenos de adornos, de joyas y dinero y poder. Y en el debate teológico pues se vio el contraste, ¿verdad? De la humildad con el ego, de la pretensión del poder con la sencillez y la humildad del Salvador, ¿no? Los veían como apordioseros a los protestantes y como reyes a los sacerdotes católicos, pero los que estaban de parte de la verdad, los que llevaban la verdad, triunfaron. Los jueces católicos obviamente le dieron la victoria a John Eck y a sus compañeros y declararon derrotados y alejados de la iglesia para siempre a Zwinglio y a su compañía. Pero rápidamente después este debate que fue escrito y fue divulgado en diferentes partes de Europa, pues dieron como resultado que la Reforma Protestante adelantara su causa en vez de atrasarla. Es decir, como siempre, el diablo cada vez que obra para perjudicar al pueblo de Dios, lo único que hace es adelantar la causa de Dios y acelerarla, ¿verdad? Y entonces es lo que hicieron los representantes católicos con su odio, con su fanatismo y su odio homicida hacia los siervos de Dios. Lo único que hicieron es adelantar la causa de la Reforma Protestante. Y entonces la Biblia y la fe en la Biblia y la fe en Cristo iban sustituyendo la fe en Roma y en sus enseñanzas. Y fue así como Zwinglio fue usado por Dios para adelantar la Reforma Protestante y el poder de la Biblia y el poder de la fe en Cristo, que como repito, es necesaria que continúe esa reforma para inculcar en el pueblo y en la gente la necesidad inminente, necesaria de una mayor comunión con Cristo y con la Biblia, con la palabra de Dios. Ese es un breve resumen del capítulo 9, que se llama Se enciende una luz en Suiza. Recordemos el contexto, ¿verdad? Lutero estaba secuestrado, nadie sabía su paradero, sus escritos se estaban vendiendo por los colportores en diferentes partes y Zwinglio estaba encendiendo la reforma ahora en Suiza. Ahora era él el caudillo, el líder en Suiza y Lutero en Alemania. Y pues posteriormente se levantarían más caudillos en diferentes partes de Europa. Y ese es un resumen. No sé si alguien tiene una duda, un comentario. Y estamos a la orden, a la espera, si alguien tiene alguna duda o comentario. Y si no, pues eso sería todo en esta noche, hermanos.